Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de julio de 2022 y esto es La Contracrónica. Tras casi 6 meses de guerra y con los puertos ucranianos bloqueados por la armada rusa, el pasado jueves, 21 de julio, el gobierno turco anunció que las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunirían en Estambul para firmar un acuerdo sobre la exportación de grano. El acuerdo venía avalado por Naciones Unidas y por el propio gobierno turco, que desde el principio de la guerra se ha convertido en el principal mediador en este conflicto que, por cuestiones geográficas, le cae muy cerca. Erdogan se apuntó el tanto como una gran victoria diplomática. El acuerdo, que tiene una duración de 120 días renovables, si ambas partes lo desean, permitirá exportar los 20 millones de toneladas de grano que se acumulan en los silos ucranianos desde hace semanas. Esto es solo una fracción de la cosecha anual de cereales del país, pero proporcionará recursos a Ucrania y aliviará en parte la escasez de trigo que hay en todo el mundo a causa de esta guerra, y especialmente del bloqueo ruso de puertos como el de Odesa, que es de donde parten la mayoría de las exportaciones ucranianas porque es el puerto mayor del país. El Programa Mundial de Alimentos compra grano a Ucrania todos los años para destinarlo a países que están padeciendo hambrunas. Desde que comenzó la guerra, los mercantes no pueden acceder a los puertos bloqueados y eso se está dejando sentir ya en el África subsahariana, donde se han presentado problemas con los suministros alimenticios. Problemas que irán a peor si sigue faltando trigo. En el resto del mundo, la escasez de grano ha hecho subir los precios del pan y ha llevado incluso a que desaparezca por completo de los supermercados, como está ocurriendo en el Líbano, por ejemplo. Todo era optimismo el viernes, un optimismo que se tornó en angustia cuando unas horas después de firmar el acuerdo el ejército ruso atacó con 4 misiles de crucero el puerto de Odesa. Según parece, lo hizo desde el mar. En Moscú reconocieron el ataque poco después, arguyendo que iba dirigido contra objetivos militares. El acuerdo firmado el día anterior en Estambul estipulaba que los rusos se abstendrían de atacar buques mercantes o instalaciones portuarias, pero en el Kremlin no creen que se haya violado acuerdo alguno. En la ONU y en Turquía han preferido dejarlo estar por ahora a pesar de la humillación a la que les ha sometido Putin, que quiere llevar siempre la iniciativa y demostrar que es él quien manda aquí y por lo tanto hace lo que le viene en gana. Por de pronto el acuerdo sigue en pie, pero no se sabe si llegará a implementarse del todo. De hecho, no se sabe si llegará a implementarse siquiera, ya que nadie se fía de los rusos. No lo hacen los ucranianos, por razones fáciles de entender, pero tampoco las compañías navieras, que son quienes tienen que acudir a fin de cuentas y asumir riesgos con sus barcos a cargar el grano y distribuirlo luego en el mercado internacional. Ucrania lleva ya meses buscando desesperadamente rutas alternativas, pero no es fácil, ya que llevan décadas valiéndose del transporte marítimo, que es mucho más eficiente y barato. El drama del grano ucraniano promete prolongarse durante mucho más tiempo y lo más probable es que una parte de la cosecha de este año se pierda por no tener dónde almacenarse. No os descubro nada nuevo si os digo que Ucrania es uno de los principales productores y exportadores agrícolas del mundo. Es un país, Ucrania, extraordinariamente fértil. Tiene una fertilidad casi obscena. En el país crece de todo durante la temporada de cosecha y además en grandes cantidades. Ucrania se asienta en buena parte sobre el cinturón de tierras negras del este de Europa, cuya proverbial productividad agrícola las ha hecho desde hace siglos un codiciado botín por el que los imperios se han peleado. La última guerra por las tierras negras fue la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis entraron en Ucrania, con la idea, evidentemente, de anexionársela al Reich. Para la Ucrania independiente, nacida en el año 1991, hace poco más de 30 años, la agricultura es de hecho uno de sus grandes activos económicos, la agroindustria. Han invertido en estos últimos 30 años muchísimo dinero en tener un campo lo más competitivo posible, sabiendo de la fertilidad del suelo y de que hay una demanda creciente de alimentos en todo el mundo. Aproximadamente el 25% de todas las exportaciones del país consisten en cereales, como el trigo, la cebada,
cebada, el maíz o la soja, a los que hay que sumar luego aceites vegetales como el de girasol. Esto es algo que en España descubrimos de un día para otro a principios de marzo, cuando vimos que empezó a escasear el aceite de girasol en las tiendas, no tanto porque no llegase desde Ucrania, que había suficientes botellas de aceite vegetal, de aceite de girasol almacenado, sino porque la gente pensó que se iba a acabar de un día para otro y al final a los distribuidores les dejaron sin existencias. Bueno, pues muchos descubrieron en España que el aceite de girasol que consumimos, evidentemente España es más de aceite de oliva, pero se consume mucho aceite de girasol, en lugar de venir de La Mancha o de Andalucía, venía directamente de Ucrania, porque producen muchísimo girasol a un precio muy bajo. Ucrania produce tanta comida que de los campos ucranianos se alimentan entre 300 y 400 millones de personas cada año. Es un país de 600.000 kilómetros cuadrados que da de comer, pues eso, a 300 o 400 millones de personas. Habida cuenta de que Ucrania tiene poco más de 40 millones de habitantes, pues casi todo lo que sale de sus cosechadoras va directo al mercado internacional. Putin eso lo sabe a la perfección, sabe que el talón de Aquiles de la economía ucraniana es claramente la agricultura. Por eso, desde el principio, se ha centrado en acabar con ella, todo lo posible. Allá donde han conseguido apoderarse de terreno, especialmente en el este del país, pues lo han hecho también con la cosecha, que ha sido remitida a Rusia y exportada luego al resto del mundo a través de los estrechos, es decir, del Bósforo y los Dardanelos, algo ante lo que Turquía se ha cruzado de brazos. Las sanciones internacionales no afectan a los alimentos y a los fertilizantes rusos, y eso, cuando se decretaron estas sanciones a principio de marzo, se tuvo clarísimo que no podían estar porque podían afectar al mercado alimenticio mundial y no era la idea de Estados Unidos ni de la Unión Europea. De modo que este robo les ha permitido ingresar muchísimo dinero a los rusos, porque el precio del trigo y de otros cereales se ha disparado en los últimos meses ante la escasez repentina provocada por la guerra. Es cierto que ha caído sobre los picos que tenía ya por marzo-abril, pero vamos, no lo suficiente, y está con todo muy caro, muy por encima su precio, mucho más caro que hace un par de años. Los que están teniendo problemas serios para exportar la cosecha no son los rusos, sino los ucranianos, que a pesar de que este año pues ha venido como todos los años, con una cosecha abundante, y la han cosechado en buena parte del país, los lugares donde no está habiendo enfrentamientos bélicos directos que se circunscriben al este del país, a la región del Donbass, allá donde no hay guerra, pues los agricultores han podido trabajar y han podido cosechar pues todo lo que habían plantado, que es muchísimo, pero no tienen manera, no han encontrado una manera óptima al menos de dar salida a esa cosecha. Con los puertos del Mar Negro bloqueados o arrasados y ocupados, como es el caso de Mariúpol. Mariúpol era uno de los principales puertos de Ucrania, después del de Odessa era el segundo del país. Pues claro, solo les quedaba la vía terrestre, es decir, sacar el grano en camión o en ferrocarril, en trenes de carga. Pero la agroindustria ucraniana, como os comentaba en un programa hace ya cosa de un par de meses, está configurada para exportar por mar, porque llevan haciéndolo muchísimos años. Está todo concebido, todo el sistema está concebido para ir hacia abajo. Lo que se produce en cualquier parte de Ucrania, los sistemas de transporte están pensados para llevar esas cosechas hacia los puertos y que de los puertos se manden a todas partes del mundo. Luego, además de eso, pues pudiendo recurrir a barcos de carga, nadie va a transportar en camión o en ferrocarril. Cualquier cosa que transportes en barco pues es baratísimo por unidad. El precio por tonelada es bajísimo en un barco carguero. Además se puede transportar pues muchísima más carga que en un tren, y no digamos ya que en un camión. La reconquista de la isla de las Serpientes por parte del ejército ucraniano, esto sucedió el mes pasado, en junio, ha permitido a los ucranianos reabrir puertos pequeñitos en su parte del delta del río Danubio. El río Danubio desemboca en Rumanía, pero el último de los brazos, el más septentrional de todos, que se sigue llamando Danubio, precisamente porque es el que hace frontera, entra en contacto con Ucrania. Son unos pocos kilómetros, un trocito muy pequeño de Moldavia, donde está el único puerto de aguas profundas que tiene Moldavia, que está en el mismo río Danubio, y luego a partir de ahí unos pocos kilómetros hasta la desembocadura en el Mar Negro. La isla de las Serpientes, de hecho, está justo enfrente del delta del Danubio. Más que isla, es un islote. A poco que la busquéis en Google Maps veréis que es nada. Una cosa minúscula, del tamaño, qué sé yo, del islote Alborán, que está cerca entre España y Marruecos, cerca del estrecho de Gibraltar, y que lo mismo es poco menos que un peñasco, pero un peñasco, eso sí, con presencia militar. La razón por la cual los rusos la ocuparon al principio de la guerra era precisamente eso.
tener bajo control el delta del Danubio y evitar, entre otras cosas, que los ucranianos pudiesen colocarse ahí a exportar el grano, lo que tuviesen a bien exportar a través del río. El delta del Danubio tiene algunos problemas. El principal, pues que es un río, no es el mar abierto. Pueden entrar barcos oceánicos hasta el delta, pero para ya pasado el delta, pues tienen que ser gabarras fluviales que transportan mucha menos mercancía que los barcos oceánicos, que tienen que remontar la corriente y pueden pues ya meterse en Rumanía e internarse en el este de Europa, pues hasta Alemania, que es hasta donde es navegable el Danubio, hasta la ciudad de Ulm exactamente. Luego el delta del Danubio tiene otro problema añadido, y es que está muy descentrado respecto a Ucrania. Está en una de sus fronteras, su frontera sur, ¿no? No está muy bien comunicado con el resto de Ucrania y se encuentra además muy alejado de las grandes zonas agrarias del país, donde se produce el grueso de la cosecha de cereales. Por lo que sacar cualquier cosa desde allí, desde los puertos del Danubio, puertecitos fluviales, no son gran cosa y evidentemente no han necesitado desarrollarlos más porque tenían el puerto de Odesa para sacar este tipo de mercancías. Por lo tanto, mandar ya camiones o ferrocarriles hasta allí ya es costoso y luego además lo tienen que sacar en gabarra. Vamos, que es todo un problema. Tiene además un sobrecoste considerable. Luego, para colmo de males, la semana pasada un misil ruso destruyó un puente del que yo desconocía su existencia y creo que la mayor parte de la gente, un puentecito, se llama Puente Chatoka, que está en la desembocadura del río Dniester, que es el río que hay justo encima del Danubio. Es un puente fundamental, ya que forma parte de la carretera que une Odesa con el delta del Danubio. Luego hace todavía más problemática la exportación de grano a través de estos puertecitos del Danubio. Vamos, como vemos, los rusos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Primero ocuparon la isla de las serpientes hasta que pudieron sostenerla. Al final le sacaron de ahí, afortunadamente, y ahora están tratando de bombardear todo lo que pueden en esa zona para evitar que los ucranianos puedan vender trigo. Según informa el gobierno de Ucrania, hay ahora mismo 18 millones de toneladas de grano en espera de exportarse. Están almacenadas en los silos portuarios, básicamente en el puerto de Odesa y en otros puertos pequeños que hay cerca de la ciudad. Desde que comenzó la guerra, Ucrania ha conseguido exportar algo más de 5 millones de toneladas. Aproximadamente eso es la cantidad que solía Ucrania exportar en solo un mes, un año normal, y las ha conseguido exportar pues a través del Danubio o por ferrocarril hacia Polonia o por camión. Hay otro problema añadido aquí y es que los ferrocarriles ucranianos tienen ancho ruso, no tienen ancho internacional. Por lo tanto, hay que mover la carga. Una vez llega a la frontera polaca, esa carga hay que traspasarla a un tren que tenga unos carretones con ancho internacional. Es decir, que como vemos, todo es un problema. Todo estaba concebido para sacarlo por el mar y sacarlo por tierra era algo que directamente ni se lo habían planteado. Pero aun con todo han conseguido sacar unos 5 millones de toneladas. Pero claro, todo rutas alternativas, más caro y más escaso. Los ucranianos esperan cosechar unos 60 millones de toneladas de grano, de todo tipo de grano, hasta el final del verano, hasta ya entrado el otoño, que es cuando es la última cosecha. Pero tienen problemas serios, muy serios, para sacarlos del país. El gobierno ya ha anticipado que con los hilos llenos, y los tienen llenos, es decir, no les queda apenas capacidad, no habrá donde almacenar unos 20 millones de toneladas, las últimas que se cosechen. Por lo que si estos puertos del Mar Negro permanecen cerrados, este grano no se recogerá y se tendrá que pudrir en tierra. Vamos, una auténtica lástima teniendo en cuenta que de ese trigo se alimentan millones de personas en todo el mundo. Todo esto está repercutiendo de forma directa en el precio de los cereales a escala mundial. Esto no hace falta que nos lo digan a nadie, ni en España, ni en América, ni en ningún otro sitio, porque sabemos cómo ha subido los productos alimenticios. La inflación, que es uno de los elementos que ha hecho subir ciertos productos como el pan o cualquier cosa hecha con cereales. Nuestra civilización cabalga sobre los cereales, es la base de la alimentación. Por lo tanto, si hay escasez de cereal, automáticamente la cesta de la compra sube.
sube. Y eso es lo que estamos experimentando, por ejemplo, en España, que donde antes comprábamos pan relativamente barato, no era una cuestión que mirásemos el precio, ahora sí empezamos a mirarlo. En lugares como Europa, hablo caso de España, pero me valdría el de México, me valdría el de Argentina, el de Brasil, el de cualquier país del mundo, el de Perú, no digamos ya en el tercer mundo, es un problema. Pero en Europa el problema es algo menor, ya que lo único que piden es, como hay escasez, es pagar más por el pan o por el maíz, y pagan más los europeos. Lo mismo que está sucediendo con la gasolina o con el gas. Al final tienes reservas y dices, bueno, que tengo que pagar el doble, pues pago el doble. Me controlaré luego con el consumo, pero no me quedo a cero. Al final, si hay escasez de cualquier bien en el mercado, los únicos que van a obtener ese bien van a ser los que estén dispuestos o tengan posibilidad de pagar más por él. Es decir, lo más que vamos a hacer es reducir el consumo, pero se seguirá entrando grano en los países europeos. En África simplemente no se lo pueden permitir, pues como tampoco se pueden permitir comprar el petróleo muy caro o el gas muy caro. Lo vimos aquí en la Contracrónica hace 2 semanas cuando hice aquel programa sobre Sri Lanka. Uno de los problemas que ha tenido el país es que no encontraba cargamentos de petróleo al precio que podía pagar. Había tal demanda de petróleo en todo el mundo que no hay de hecho tal demanda de petróleo en todo el mundo que ha subido tanto que se habían quedado pues al pairo, literalmente, y 3/4 partes de lo mismo pasa con el gas. Os contaba en aquel programa que el gobierno de Pakistán había subastado traer gas al país y no había encontrado nadie que concurriese a esa subasta porque el precio era muy bajo. Pues con la comida pasa exactamente lo mismo. Es un sistema de fijación de precios, el mejor que hay, que es el de la oferta y la demanda, y al final pues tiene este problema. La oferta y la demanda la determina el valor, el precio final lo va a determinar la disponibilidad del bien. Si está muy disponible, el precio bajará, y si está poco disponible, el precio se reducirá. Bien, en África, evidentemente, como no podía ser de otro modo, allí se han presentado problemas alimentarios serios en algunas zonas de África. Según las Naciones Unidas, hay 830 millones de personas que están pasando hambre en el mundo en este momento. Eso es más que hace 2 años. Y unos 50 millones de personas en 45 países están al borde de la inanición, es decir, de empezar a pasar hambre. Ante semejante panorama, la ONU había tomado esto del bloqueo de los puertos ucranianos pues como un asunto prioritario. Se está viendo un problema serio, más allá de cuestiones de guerra o paz, es que se nos está muriendo la gente de hambre en el otro rincón del mundo. Sí que era una cuestión principal. El propio Guterres, el secretario general de la ONU, se había involucrado personalmente. Pero en Moscú no querían ni hablar del tema. Era un asunto que habían perseguido a la vista de la estrategia que han seguido desde que empezó la guerra, pero no querían ni hablar del tema. Putin ha ido con todo, está yendo con todo, y junto a los ataques aéreos o con artillería ha prestado muchísima atención al frente económico, tratando de estrangular las fuentes de ingresos del gobierno ucraniano. El acuerdo alcanzado el pasado jueves, un acuerdo que se recibió con palmadas, diciendo por fin va a poder salir algo de grano de Ucrania, al menos bajará un poquito el pan, y sobre todo no tendremos que ver cómo los niños africanos se mueren de hambre. Bien, esto se vio como una de las mejores noticias, la mejor noticia del mes, desde luego, y era la culminación de unas negociaciones que habían empezado mucho antes, negociaciones apadrinadas por Guterres, por la propia ONU y por Erdogan. Que en esto de Ucrania, creo que a estas alturas, ya 6 meses después, podemos decirlo sin equivocarnos, en esto de Ucrania Erdogan quiere ser algo así como el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Quiere ser el protagonista en todo. Dentro de Turquía, como os contaba hace unas semanas aquí en La Contra, está empleando su condición de mediador internacional, como un reclamo político, pero de puertas adentro. Las cosas van mal en su país, la inflación es alta y cierto descontento, pero bueno, al menos Erdogan puede presumir de ser un gran líder internacional, un gran estadista, que un día se reúne con Joe Biden en Madrid y a las 2 semanas hace lo propio con Putin en Teherán. Vamos, un auténtico equilibrista que está con unos y con otros. Es de hecho el único gran líder internacional que tiene fotografías recientes con Biden, ya digo, la que se hizo en Madrid a finales de junio, y con Putin hace apenas unos días en Teherán. Con apenas 15 días de distancia ha estrechado la mano a ambos.
En Madrid, además, fue uno de los invitados estrella porque se hizo mucho de rogar para que aceptase la entrada de Finlandia y de Suecia dentro de la OTAN. Por cierto, se ha echado para atrás. Ya veremos si está poniendo pegas sobre ese acuerdo que dio en la cumbre de Madrid. Bien, no sabemos si por Erdogan o porque les convenía a los rusos, accedieron a sentarse la delegación rusa, a negociar, y la semana pasada permitieron que se levantase el bloqueo de los puertos ucranianos, especialmente el de Odesa, que es el más grande, pero también de otros más pequeños, pero de aguas profundas, como el de Chornomorsk. Los he ido a buscar, los he mirado bien en Google Maps para ver que efectivamente allí entran barcos de cierto porte, o el de Yuzhny. Los del mar de Azov, como Mariupol, pues ya están ocupados y el gobierno ucraniano, como es lógico, no puede acceder a ellos. El acuerdo, ya digo, fue muy bien recibido. El precio del trigo cayó de golpe, del jueves al viernes cayó un 6%, y la propaganda rusa, que es omnipresente, como bien sabéis, se afanó en recordar que Rusia quiere la paz y está dispuesta a cualquier cosa para conseguirla, incluido lo de levantar un bloqueo que pusieron ellos mismos, que va contra el derecho internacional y que además supone una agresión injustificable, más si cabe cuando no hay agresión previa por la parte ucraniana ni declaración de guerra. Pero bueno, nada nuevo, ya sabemos cómo retuercen los hechos los defensores de Vladimir Putin. El caramelo además les duró poco, porque un día después de firmar el acuerdo de Estambul, bueno, un día y poco, el acuerdo de Estambul se firmó el día 20, pues a primera hora del día 23 de julio, acababa de amanecer, con la tinta del acuerdo aún húmeda, el ejército ruso, seguramente desde el mar, no lo sabemos a ciencia cierta, pero lo que han comentado los propios odesianos, comentaron a la prensa diciendo que vieron venir los misiles desde el mar, así que es perfectamente posible que los hayan lanzado desde un submarino, desde una fragata en alta mar. Bien, la Marina rusa, pongamos por caso que fue la Marina, lanzó 4 misiles Kaliber contra el puerto de Odesa. Pero lo mejor en este punto yo creo que es que rebobinemos hacia atrás y vayamos a cómo se gestó y se firmó el acuerdo. En Estambul, los enviados de los dos bandos, que era Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa de Rusia, este tipo que tiene una cara de tan pocos amigos, y Alexander Kurakov, que es el ministro de Infraestructuras de Ucrania, se sentaron, están las fotografías, lo podéis ver, se sentaron lo más separados posible en una mesa larguísima, una mesa modelo Putin, separados por Guterres y por Erdogan. No firmaron un acuerdo entre ellos, esto no es un acuerdo entre Rusia y Ucrania, sino acuerdos separados con la ONU. Es simplemente eso, el acuerdo del grano. No hay un acuerdo directo entre Rusia y Ucrania, que es otra de las cosas que yo me planteé cuando me enteré del acuerdo, esto el jueves pasado. ¿Realmente se han sentado y han firmado algo si no se reconocen mutuamente? Lo primero antes de firmar cualquier cosa es retírate de mi país. Así que no es un acuerdo, es un acuerdo con la ONU simplemente buena voluntad. Luego, además de que ser de buena voluntad, tampoco compromete a nada. Sabíamos que podía ser papel mojado en cuestión de horas y efectivamente sucedió eso mismo. Pues bien, según estos acuerdos, además de, porque son 2 acuerdos, el que tiene Rusia con la ONU y el que tiene Ucrania con la ONU, además de permitir los envíos de grano desde Odesa y los otros 2 puertos, la ONU aseguraba que el acuerdo facilitaría también la exportación de fertilizantes rusos. Pero es que eso era innecesario, ese detalle, porque como os decía antes, las sanciones occidentales eximen explícitamente a los alimentos, los eliminan, y a los fertilizantes de origen ruso, precisamente para evitar una hambruna mundial. El acuerdo preveía un centro de coordinación conjunta con sede en Estambul, formado por los 2 bandos, por rusos, ucranianos, turcos y por la ONU. Este centro supervisaría el tráfico de los buques de carga en los puertos ucranianos y los inspeccionaría en Estambul, para garantizar que no transporten cargas no autorizadas, es decir, armas. No se permitirían representantes rusos en los puertos ucranianos, como había pedido Rusia al principio, y tampoco se permitiría que la Armada rusa escoltase a los barcos que saliesen de Ucrania. Rusia, por lo demás, y esto quedó claro por escrito, no se comprometía a no atacar ni barcos mercantes ni instalaciones portuarias en Ucrania. Pero claro, ya tras el ataque del sábado, todo es papel mojado. El ataque violó el acuerdo de manera clara al atacar directamente el puerto de Odesa y deja en el aire la salida de cereales ucranianos. Deja también en el aire otras cuestiones, como por ejemplo quién desminará los puertos ucranianos, minados por Ucrania al principio de la guerra para evitar un desembarco anfibio. Los más desconfiados apuntan a que todo esto no ha sido más que una maniobra del Kremlin para que Ucrania quite las minas y puedan entonces proceder los rusos con un desembarco a gran escala. Esto los ucranianos lo descuentan, y por eso lo que propusieron era un corredor humanitario debidamente vigilado. Otra pregunta
que queda también en el aire, es si las navieras se atreverán a cargar cereales ucranianos a sabiendas de que Rusia puede violar sus propios compromisos cuando lo crea oportuno, y de hecho los viola. Hay unos cuantos barcos de bandera extranjera que se encuentran en estos momentos dentro del puerto de Odesa, sin poder salir de allí desde el principio de la guerra. Los seguros de nuevos barcos pedirán primas prohibitivas, ya que es una zona de guerra y en cualquier momento el barco y su carga pueden quedarse sin edie varados en el puerto. Estas mismas navieras tendrán además que encontrar tripulaciones a las que tendrán que pagar mucho más, porque no es lo mismo cargar en Rotterdam que hacerlo en Odesa, una ciudad sobre la que han caído muchísimas bombas desde el mes de marzo. A mí personalmente me cuesta mucho ver qué ganan los rusos con este acuerdo, y es lo que me pareció cuando me enteré. Putin ha roto todos los acuerdos previos de alto el fuego. ¿Por qué iba a dar ahora a Ucrania un salvavidas cuando su ejército está atascado en el Donbass y le cuesta mucho avanzar? ¿Por qué, después de 6 meses de bloqueo que le está costando una fortuna y que le ha costado incluso el buque insignia de su flota, el Moskva, van a levantar ahora el bloqueo así por las buenas? ¿Por cuestiones humanitarias? Seamos serios. Putin no le han preocupado jamás las cuestiones humanitarias. Si se preocupase por ello, no habría invadido Ucrania. Ha entrado a sangre y fuego en el país y no está escatimando atrocidades para subyugarlo. Simplemente no tiene sentido. El acuerdo, que ya no sirve para nada, fue un golpe propagandístico que duró un día. Muchos se han quedado con la primera noticia, la del levantamiento del bloqueo, pero no con la segunda, la del bombardeo de Odesa. Eso era claramente demostrar que allí mandaba él, y que es realmente su única intención. Me temo que los ucranianos tendrán que seguir exportando el grano a través del Danubio y por ferrocarril. Seguramente se pierda una parte de la cosecha y cueste millones de vidas en todo el mundo. Pero Putin quiere salirse con la suya y está dispuesto a absolutamente todo para conseguirlo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José, que vuelve con este tema de la memorización en el estudio. Y ante todo, darte las gracias por tus programas y por la variedad de los mismos, no solo de la contracrónica, sino de la contrahistoria, que me acompañan semanalmente estos últimos. Yo quería comentarte que últimamente te he oído hablar bastante insistiendo en eliminar el estudiar por memoria. Y hasta cierto punto estaba de acuerdo contigo en que había cosas que no tenían ningún sentido, sobre todo en algunas materias, estudiar sin comprender. Pero ha dado la casualidad que he tenido que ir al médico por un familiar que está teniendo problemas de unos principios de demencia. Y una de las cosas que el médico comentaba era que debíamos de ejercitar mucho la memoria. Y cuando le comenté que ahora no era la moda, me dijo, es que a mí me preocupa cuando esta gente que ahora está estudiando en primaria llegue a nuestra edad y sin haber ejercitado la memoria. Con lo cual, creo que es una tontería estudiar ciertas cosas de memoria, pero sí es bueno ejercitarla. Y para eso, desde el principio, está bien que los niños aprendan a recitar cierta poesía, aprendan canciones, y más adelante cualquier excusa, como puede ser las propias listas de capitales de países, cordilleras y ríos de continentes y alguna otra cosa que les pueda aportar alguna información, les será beneficioso para el futuro. Solamente esto. Muchas gracias por tus programas y tus podcasts. Un saludo. La memoria, dije el otro día que era el equivalente, más o menos grosso modo, a los músculos del cuerpo. Es necesaria, por supuesto, y todos en mayor o menor medida tenemos capacidad de memorizar. El problema es cómo ejercitarla. Al igual que los músculos, pues podemos echar el día en el gimnasio haciendo pesas para ganar volumen y luego mirarnos en el espejo,
Eso es una opción, y la otra es para ejercitar los músculos. Quiero decir, la otra es llevar una vida saludable, caminar mucho, andar en bicicleta, practicar algún deporte, como que nos guste, y desarrollaremos los músculos también, pero de forma natural y orgánica. Pues con la memoria pasa lo mismo. Si se aprende, se memoriza, y se hace sin dolor alguno, y sin sacrificio alguno. La memorización es una consecuencia del aprendizaje. Lo que es imposible es aprender memorizando. Mira, cuando yo me puse por mi cuenta con la Contracrónica hace ya años, una de las cosas que tuve que aprender fue edición de sonido. Yo no sabía hacerlo. Yo trabajaba en aquel entonces en la radio, pero no sabía de sonido. No sabía diferenciar un tipo de micrófono de otro, no sabía lo que eran pues, conceptos básicos como ganancia, canales, frecuencia de muestreo, impedancia, en fin. Todas estas cosas con las que los ingenieros de sonido están tan familiarizados, para mí eran chino mandarín. Bien, no me quedaba más remedio si yo quería realizar mi propio programa. No me puse a aprender. No empecé memorizando términos sin ton ni son porque lo hubiese dejado a los 2 días. Me puse a aprender poco a poco con mis propias grabaciones, leyendo cosas por ahí, preguntando a los técnicos de la radio en la que trabajaba, viendo vídeos de YouTube, y al final aprendí a editar audio, una cosa muy sencilla, lo suficiente para lo que necesitaba, que era editar la Contracrónica y la Contrahistoria. Y lo hice sin necesidad de memorizar una lista de conceptos abstrusos y así de entrada complicadísimos. Bien, pues esos mismos conceptos, puestos en un contexto concreto de aprendizaje, entran solos y se te quedan grabados en la memoria sin ningún esfuerzo. Eso te permite seguir aprendiendo porque ya hablas con propiedad y sabes lo que significa cada cosa. Bien, esto llevado al campo de la historia, lo que nos dice es que de nada sirve obligar a memorizar a un niño que la toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789, si antes no ha entendido qué pasó ese día, por qué pasó, dónde está la Bastilla y qué consecuencias tuvo. En el contexto adecuado, la fecha 14 de julio de 1799, como la de 12 de octubre de 1492, se te queda grabada a fuego. Puesta esa misma fecha en una lista de fechas a memorizar, lo único que consigues pues es que el estudiante la meta en la cabeza, vaya al examen y se le olvide un minuto después de que haya entregado el examen al profesor. Bien, vamos ahora con Raúl, que es de Málaga y que nos habla de la reelaboración del relato de los años del terrorismo de ETA. A cuenta con el asunto del relato del terrorismo etarra que trataste el otro día, Fernando, tal como yo lo veo, en los años 90 había una unanimidad en el conjunto de la sociedad española de repulsa, repulsa no solamente a los crímenes que perpetraban, sino también al relato que ellos tenían, que el mundo Abertzale, el mundo Batasuna tenía de bueno, España es una dictadura, esto no es una verdadera democracia, nosotros somos un pueblo oprimido que tiene derecho a autodeterminación y demás. Todo esto, esta repulsa que la mantenían los comunistas, la mantenían los socialistas, la mantenía la derecha, era general en la sociedad, era transversal. Esto se rompió en el momento que Zapatero llega al poder y tiene como objetivo, bueno, pues darle un barniz a esta gente, a cambio de que dejen de matar, él los barniza para presentárnoslo como un socio asequible del socialismo ante la pérdida de apoyo social que el Partido Socialista ha ido teniendo desde esas mayorías absolutísimas, desde los años 80 de Felipe González a la época de Zapatero, que ya necesitaba a los comunistas y a los separatistas para gobernar, y a Pedro Sánchez, que ya necesita absolutamente a todo lo que esté a su izquierda y todos los separatismos, incluido el Batasuna, apoyándole. Y como forma de que este relato sea el imperante, ha puesto todos sus medios de comunicación, que son pues, básicamente todas las televisiones, a trabajar para ello. El otro día había una mesa redonda con víctimas del terrorismo etarra en el canal 24 Horas de Televisión Española, al que pagamos todos. Y además de víctimas del terrorismo etarra, había sentado víctimas de los GAL, víctimas del Batallón Vasco Español. Unas cuestiones que hacen diluir el asunto que se estaba tratando realmente. Esto vendría a ser como abordar el
los crímenes del Holocausto, de los crímenes nazis, llevando víctimas del Holocausto, llevando víctimas de excesos que pudieran haber cometido los soldados aliados o víctimas de excesos que en algún momento cometieran los soldados del Ejército Rojo de la Unión Soviética, en la toma de Berlín, por ejemplo. Pues esta es la forma de diluir la cuestión para vendernos el relato que el mundo etarra, ahora renombrado en Bildu, quiere transmitirnos, y es el que la izquierda ha adoptado como propio. Un saludo, Fernando, un saludo a los contraescuchas y mucho ánimo con tu trabajo, que es fantástico. La reelaboración del relato sobre el terrorismo que estamos viviendo ahora y viendo ahora, obedece obviamente a intereses políticos muy coyunturales. Para ello no han tenido que redactar un nuevo argumentario, simplemente lo han tomado del que ya estaba ahí, lo han tomado del de la extrema izquierda, que ya tenía uno que explicaba el terrorismo como una consecuencia de la represión del Estado. Estos mensajes que se oyen ahora tanto y a muchos les sorprenden, yo ya los oía en la universidad en los años 90. Era lo que la gente de extrema izquierda, mis compañeros de extrema izquierda, que eran poquitos, de extrema izquierda estoy hablando, pues siempre arguían para, si no defenderse, al menos salvar la cara a la ETA, buscando una explicación razonable para sus crímenes. Pablo Iglesias proviene de esa izquierda radical que simpatizaba con los batasunos. Caray, hay por ahí un vídeo de YouTube, una charla que dio en una ricotaberna, y siempre que ha podido ha mostrado su apoyo a la izquierda radical vasca. A la extrema izquierda le venía bien ese relato porque incidía en la ilegitimidad del denominado régimen del 78. Bueno, decían, y siguen diciendo, que es una prolongación del franquismo y que por lo tanto es perfectamente legítimo luchar contra él. Bien, los terroristas simplemente lo llevaron un poquito más lejos, dedicándose a la lucha armada. Algo, según ellos, comprensible porque, claro, el franquismo se había cebado con el País Vasco. Bien, ese es un relato delirante que ya estaba ahí, no es nuevo. Lo que ha hecho buena parte del PSOE actual es franquiciarlo y emplearlo. No total, pero sí al menos parcialmente. ¿Por qué? Pues porque les interesa desde el punto de vista político. Bien, vamos ahora con Ignacio, que nos trae una noticia mierder, estupenda, que os anticipé ayer en la Contra en directo. Saludos a todos los contraescuchas del uno y el otro lado del charco, y a ti, Fernando, y hoy traigo una noticia que espero que sea del gusto exquisito de todos los contraescuchas, una noticia mierder que suele hacer el día a todos los contraescuchas y que espero que sea del gusto y solaz de todos. Y vamos a ver, esto se trata de un taller de escultura, vulvas dialogantes desde vivencias trans, que se lleva a cabo, ya se ha llevado a cabo, es una pena, Fernando, porque hubiera sido un viaje interesantísimo, se ha llevado a cabo en Honduras y hemos llegado tarde, porque esto ha sido en julio, pero bueno, pero seguro que lo repetirán. Entonces es como algo que yo desconocía, que nos gastábamos la pasta también en este tipo de cosas fuera, pero se ve que sí. Entonces aquí en el apartado de quiénes somos, en la página de Cooperación Española en Tegucigalpa, pues aparece que son un centro cultural de España en Tegucigalpa, forman parte de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se configura como un espacio para la oferta cultural y la difusión de la cultura española en el exterior, que no sé yo hasta qué punto lo del taller de escultura de vulvas, pero bueno, es muy español, de vulvas trans, hay que especificar. Además de ser un agente de cooperación para el desarrollo, vale, pues tampoco sé en qué va a ayudar al desarrollo. Desde luego al económico lo dudo mucho, que el desarrollo económico de Honduras le pueda servir un taller de escultura de vulvas trans. Pero bueno, y la verdad es que la página es una maravilla. Aquí pone, sí, en la página Embajada Española de Honduras y, por ejemplo, si tocas en la otra pestaña, en la pestaña de artes visuales, pues tenemos una maravilla que también pone conversatorio, el cuerpo y la ciudad como instrumento, como escenario. Y sale una chica con una pintada en el cuerpo con unas letras rojas y pone un tuya en el pecho con una Y mayúscula grande, como de dominación heteropatriarcal. Y las sospechas no son infundadas porque debajo tiene un sello que pone igualdad de género y un símbolo de estos que debe de ser, no me da para tanto la cultura del feminismo de última ola, y porque es un símbolo como el del hermafrodita o el de los dos sexos,
o el bisexual, no sé si es este, bueno, no sé, tiene un igual, el símbolo masculino, el símbolo femenino, pues a saber qué demonios es, no lo sé, la verdad. Pero bueno, ya hace una idea de por dónde van los tiros. Y tiene más cositas. Yo solo con las 4 cosas que he mirado ya he encontrado unas cuantas. Tienes el apartado de cine, tienes una mirada propia 2021, que es un curso que aquí no sé cuál le han puesto 2021, pero pone fecha de inicio del curso, el 1 de abril hasta el 19 de agosto. También llegamos tarde, Fernando, es una pena. Y pone Escuela de Cine con enfoque de género, aunque claro, esto ya es un curso, esto va a ser más, pero una escuela de cine con enfoque de género, esto es infalible. Esto directamente lo que produzcan blockbuster de Hollywood. Porque no es cualquier escuela de cine, es escuela de cine con enfoque de género. Una maravilla. Pues nada, una maravilla de página, además oficial, y no sé si reír o llorar. Mejor reír, ¿no? Yo creo que mejor reír. Bueno, ya anticipé lo principal en la contra en directo de ayer y es una historia magnífica con la que es imposible no reírse. Voy a procurar no reírme, eso sí, porque os lo voy a leer. Os leo lo que cuenta. Ojo, estoy en la página del Centro Cultural de España en Tegucigalpa, capital de Honduras, uno de los muchos centros que hay por toda América que dependen de cooperación española. Es decir, que esto se paga con dinero del contribuyente. Bien, ¿qué nos cuenta? Aparece pues una imagen ahí y nos cuenta. Taller. Vulvas dialogantes desde vivencias trans. Impartido por O'Bryan escrito como suena, es decir, Obryan, O'Bryan Robinson y Darel Santos. El propósito de este taller es poner en diálogo las corporalidades y las identidades que colocan en común la vulva, sometidas / moldeadas / controladas / anuladas por un sistema cis-heteronormado, reflexiones y sentires provocados por la técnica de escultura con arcilla. La escultura es una disciplina de las bellas artes que facilita la creación a través de la acción de esculpir sobre materiales sólidos logrando una forma tridimensional. Caray, muchísimas gracias, nos han explicado lo que es la escultura. En esta oportunidad la técnica a desarrollar será la escultura con arcilla, la cual será implementada a través de la metodología aprender haciendo, ya que para lograr un interaprendizaje, no sé qué será eso, se requiere de práctica continua a partir de la teoría recibida. A través de este proceso se busca promover un espacio interactivo inspirado en las vulvas que las diversas corporalidades habitan y reconocen a partir de su propia experiencia-realidad. La jornada pretende conjugar una técnica de las artes plásticas y la reflexión crítica sobre la sexualidad y las corporalidades. No tengo ni idea de lo que es la corporalidad. Y lo de la sexualidad sí, pero la corporalidad no tengo ni idea. Es perroflautés. Y en conjunto contribuir a la provocación de diálogos tabúes a diálogos habituales para las personas que habitan y reconocen el poder de la vulva en un mundo hegemónicamente falocéntrico. Objetivo general. Reconocer la diversidad de vulvas que habitan y reconocen las corporalidades trans e identidades no normativas a través de la creación de una escultura con arcilla como expresión política del poder de la vulva. Objetivos específicos. Compartir y desarrollar diferentes métodos que se pueden utilizar en la técnica de escultura, incluyendo equipo y material con les participantes. Ahí se le ha colado el lenguaje inclusivo. Promover espacios para sostener diálogos diversos descentrados del falocentrismo. Del 21 al 23 de julio es una pena, como ya nos ha dicho Ignacio, ha pasado de 1 de la tarde a 4 de la tarde, en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Bien, este centro es un edificio de cierto porte, de diseño, que está junto a la Avenida de la Paz, en la mejor zona de Tegucigalpa. Está en pleno barrio diplomático, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos y de la de España. Vamos, que nos cuesta un dinero tener eso ahí. Pero yo la verdad lo doy por bien empleado si montan cosas como esta de este taller de las vulvas dialogantes desde las vivencias trans. Ahora sí, conociendo Honduras, me duele que se gasten el dinero en estas tonterías, teniendo en cuenta que Honduras es el país más pobre de Centroamérica, que tienen problemas muy serios los hondureños, un país que no manda más que migrantes al extranjero, todas esas, recordemos, esas caravanas de hace unos años que partieron hacia Estados Unidos, todas partían de Honduras, un país con una inseguridad tremenda, en fin, es un país hermano que tiene 1000 problemas. No sé yo hasta qué punto, si no es reírse de ellos, pagar un taller que se llame Vulvas Dialogantes desde las vivencias trans. Bien, pues terminamos ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la despedida de Draghi. Si la estabilidad para asegurar inversiones y las reformas para garantizar los fondos europeos dependen de que los partidos no antepongan sus intereses electorales,
la estabilidad y las reformas no sucederán. El hombre del consenso ha durado lo que tardan en acercarse las elecciones, y el próximo que llegue con más o menos falaz consenso se encontrará con los mismos Cristos o más en marcha y con la misma capacidad para solucionarlos. Mario, como todos, se rinde a la evidencia. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, día 28. Mañana 29, como es viernes, tenemos Contrahistoria. Allí os espero. Hasta mañana, amigos.